El Holocausto judío. El Holocausto judío, considerado la mayor masacre de la historia de la humanidad, fue el asesinato masivo de millones de personas a manos del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial, que se desarrolló entre 1939 y 1945. La población judía fue el principal objetivo de los nazis, y se estima que 2 de cada 3 judíos europeos murieron durante esta campaña de exterminio. ¿Qué fue el Holocausto y cómo sucedió? Después de la derrota y de la rendición de las tropas alemanas, le fueron impuestos pesados castigos económicos como pago por haber iniciado los combates y para compensar las pérdidas de los aliados. El costo de estas reparaciones estaba totalmente fuera de la realidad, era más que nada una venganza. Estas reparaciones, que castigaban al ex enemigo, nunca fueron observadas por Alemania ni tampoco se hicieron efectivas hasta 1945, tras la instauración del Plan Marshall, ya que Alemania violó desde un principio varias condiciones del Tratado de Versalles, que se referían a dejar de producir armamento y a desmantelar su flota marina. Después de la derrota militar, el país fue declarado como una república, la República de Weimar. Esto produjo un malestar en la población, que debido a la crisis económica y a las condiciones del Tratado de Versalles se sentían humillados. Esta situación de inseguridad escenificó el escenario ideal para la aparición de un grupo político conocido como los nacionalsocialistas. Las tácticas de este grupo político encabezado por un pequeño alemán, Adolf Hitler, sirvieron para alzarse al poder promulgando una serie de ideologías patriotas y antisemitas. Tras la proclamación del Tercer Reich, se impuso como uno de sus objetivos prioritarios la reestructuración racial de Europa. En ella desempeñó un papel fundamental el antisemitismo. Hitler consideraba a los judíos como racialmente inferiores y los culpables de todos nuestros males. Fue un buen eslogan político. Decía: Die Juden sind unser Unglück. Los judíos son nuestra desgracia. Considerados como nación perteneciente a otra raza extranjera, inferior a la cultura alemana, los judíos solo podían ser segregados y excluidos del cuerpo social. Frente a la raza judía, extrañaba al pueblo germánico. Colocaban los nazis a la raza aria, sosteniendo que solo esta última constituía la nación alemana, la única llamada a dominar Europa. En septiembre de 1935, los nazis promulgaron las leyes de Nuremberg, con medidas discriminatorias sin precedentes contra los judíos, retirándoles la ciudadanía, prohibiéndoles usar los símbolos patrios y casarse con personas no judías, entre otras medidas terribles. Podían emigrar, dejando al Estado alemán todos sus bienes. Solo así conseguían el permiso de viajar a otro país, siempre y cuando éste les hubiera concedido visado. Ahora, decía Hitler, hay que limpiar a Europa de los judíos. En marzo de 1938, Alemania se anexionó a Austria y con ello incorporó a su población a los cerca de 200.000 judíos austriacos. El antisemitismo ya presente en Austria sirvió para desbordar las medidas antijudías. Una campaña de detenciones provocó el traslado de unos 1.000 judíos a campos de concentración. Durante la noche del 10 de noviembre de 1938 se produjo la Noche de los Cristales Rotos. A lo largo y ancho de Alemania ardieron más de 400 sinagogas y se saquearon más de 7.500 negocios y otras propiedades judías. Por lo menos 100 judíos fueron asesinados, muchos más resultaron heridos, y a 30.000 se los despachó de modo sumario a campos de concentración en los cuales sufrirían indecibles ultrajes. Invadida ya Polonia, se inició la deportación de los judíos austriacos hacia campos de trabajo forzados en ese país. Al menos 30.000 judíos fueron detenidos y llevados a campos de concentración. En abril de 1939 se promulgó una ley que prohibía a judíos y no judíos compartir el mismo bloque de pisos. Como consecuencia de ello, se crearon casas judías y guetos en las grandes ciudades que hicieron aumentar el aislamiento social de la población judía. La obligatoriedad de portar la insignia amarilla que entró en vigor en 1939 asentó definitivamente ese aislamiento y condujo a la segregación de los judíos de un modo drástico. Guetos. Los alemanes comenzaron a levantar guetos nada más invadir Polonia. Su finalidad inicial era la de concentrar transitoriamente a los judíos antes de, bien, deportarlos hacia el este o bien recluirlos en campos de concentración de trabajos forzados o de exterminio. Sin embargo, dadas las terribles condiciones en las que se desarrollaba la vida en ellos, supusieron también una muerte lenta para muchos de sus habitantes.
Los principales guetos en la Polonia ocupada en funcionamiento entre 1939 y 1941 fueron los de Varsovia, Minsk, Lodz, Radom y Cracovia. El primer gueto se abrió el 8 de octubre de 1939 en Pitrów, distrito de Lodz, y el 19 de octubre se creó el de Lublin. En 1940 se crearon el de Lodz el 18 de febrero, aislado del resto de la población, y el de Belzín el 1 de julio de 1939. La resistencia judía durante el Holocausto fue un movimiento de resistencia de los judíos en contra de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Debido a la cuidadosa organización y abrumador poderío militar del nazismo del Estado alemán y sus partidarios, muchos judíos fueron incapaces de resistir a los asesinatos. Sin embargo, hubo muchos casos de intentos de resistencia de una forma u otra, y más de un centenar de levantamientos judíos armados. La resistencia judía propiamente tal no tuvo la génesis ni la estructura ni la organización de otros grupos de resistencia como la resistencia francesa o italiana, ni tampoco recibió ayuda externa ni contó con agentes de enlace entre los otros grupos de inteligencia de los países libres. Entre las mayores crueldades del régimen más atroz del mundo moderno estuvieron los experimentos dolorosos, y a menudo mortales, realizados con los prisioneros de los campos de concentración. Entre ellos están experimentos en gemelos, donde mediante torturas y manipulaciones antinaturales trataban de cambiar los códigos genéticos, experimentos con trasplantes, donde trasplantaban huesos de una persona a otra, congelación, malaria, esterilización, etc. Las cámaras de gas eran recintos subterráneos o barracones, generalmente disfrazados o simulados como duchas colectivas. Estaban completamente aisladas y contaban con un sistema que introducía monóxido de carbono, un gas asfixiante. La decisión de construir las cámaras de gas la habría tomado un comité no muy numeroso ni de muy alto nivel de elementos del partido nazi, como causa de lo que denominaban el problema judío. Las primeras víctimas habrían entrado en las cámaras de gas en la última semana de junio de 1942. Hornos crematorios. Durante el Holocausto, crematorios masivos fueron construidos y operados por los nazis dentro de los campos de concentración para asesinar a judíos. Desde entonces, la cremación conlleva un sentido muy negativo para muchos judíos, una actitud semejante y predominante en algunos países que fueron ocupados por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Ana Frank fue una niña alemana judía, conocida gracias a su diario íntimo, el Diario de Ana Frank. Pasó 2 años y medio ocultándose de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Su familia fue capturada y llevada a distintos campos de concentración alemanes donde ella murió. Władysław Szpilman, un brillante pianista polaco de origen judío, vivía con su familia en el gueto de Varsovia. Cuando, en 1939, los alemanes invaden Polonia, consiguió evitar la deportación gracias a la ayuda de algunos amigos, pero tuvo que vivir escondido y completamente aislado durante mucho tiempo, y para sobrevivir tuvo que afrontar constantes peligros. Sus memorias, El pianista del gueto de Varsovia, fueron adaptadas al cine en la película El pianista. Casi 20 millones de personas fallecidas. Ese fue el balance final de una operación llevada a cabo por seres humanos con odio hasta lo más profundo de sus corazones. Millones de familias, hombres, mujeres y niños, cuyo único pecado fue pertenecer a cierta etnia, a cierta religión, o pensar de cierta forma. Que esto sucediera y que se permitiera hacer son cuestiones que desde entonces han hecho correr ríos de tinta. Nos hacen bajar la vista al suelo y decir, hemos aprendido, pero miremos nuestro pasado más reciente. ¿Hemos aprendido? Somos capaces de ver que los extremos, que aquellos que persiguen el bienestar ideal de unos pocos en nombre de muchos, casi nos llevan a la destrucción de todos. Que poner en manos de esta radicalidad toda la tecnología y el trabajo más vanguardista de esta época deriva en el dolor y la muerte de millones de personas. La Segunda Guerra Mundial dejó cicatrices por todo el mundo, pero no hay ninguna tan difícil de cicatrizar si es que ésta está cicatrizada, como el Holocausto, y los culpables. Los grupos radicales que se crean, crecen y actúan en voluntad de quienes les apoyan. Transforman su pasado y la incertidumbre del momento en el que viven en odio. Si queremos que ningún holocausto, grande o pequeño, vuelva a suceder, deberíamos hacer caso a una frase dicha por un hombre llamado Adolf Hitler. La más importante lección de la historia es que nunca se aprenden las lecciones de historia. Este es el momento de hacer que se equivoque.